touch anything, okay? Hey! Get down from there! Now! La gente tiene un concepto claro de lo que es la actualidad, entonces siempre tienden a creer que el mundo ha funcionado de la misma forma desde la antigüedad hasta la época en la que ellos viven. Entonces, cuando juzgan la historia, la juzgan con la cadena de valores actuales que hay en esa sociedad, entonces no logran comprender los eventos históricos de las sociedades de antes, ni la forma en la que la gente pensaba o se relacionaba entre sí en las sociedades de antes. Y esto está muy relacionado a que la gente no comprende qué es la actualidad, qué es el presente realmente. Entonces no comprenden el mundo de antes. Si usted mete en una máquina del tiempo a una persona del año 1900 y la pone hoy en día en el 2024, esa persona no va a entender, y con muy obvia razón, la locura de mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Pero si usted toma a una persona que haya nacido después del año 2000, que ha vivido en un mundo progre y que no conoce otra realidad, y la pone en el año 1900, en esta misma máquina del tiempo, tampoco va a comprender la realidad de las personas de esa época, aunque posiblemente le va a gustar más. Y es que la evolución de la Matrix está relacionada con la densidad poblacional, porque la densidad poblacional define la personalidad y el carácter de la gente según va evolucionando cada sociedad o cada época. Vean que en el año, por ejemplo, 1900, se alcanzaban en el mundo 1.600 millones de personas. O sea, en todo el globo terráqueo, en el año 1900, habían aproximadamente 1.600 millones de personas. Para el año 1960 había 3.000 millones de personas. O sea, solamente 60 años después la población mundial se había duplicado. Y para el año 1999 se alcanzaron los 6.000 millones de personas en el mundo. Entonces, vean que aproximadamente cada 50 años, 60 años, la población mundial se va duplicando. Y les explico esto porque les voy a poner un ejemplo muy curioso. Imagínense que usted, vamos a entender con este ejemplo cómo es que funcionaban las dinámicas y la forma en la que la gente se relacionaba y se conocía en las sociedades de antes de nuestros bisabuelos en comparación a las sociedades actuales, para que vean que en el futuro vamos a ser o vamos a tener abuelos muy, muy diferentes a los de antes. Vean, si en el año 1900 habían 1.600 millones de personas aproximadamente en el mundo, esto quiere decir que la mayoría de poblados o de lugares donde la gente se congregaba para vivir eran muy pequeños, tal vez de 200 personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si de esas 200 personas, 100 son hombres y 100 son mujeres y 50 están en edad reproductiva y de conocerse, o sea, que esa es la plantación en la que esas personas se desenvuelven, la comunidad global digital del Internet no existía. La difusión de periódicos o de televisión no existía en el año 1900. Entonces los puntos de comparación que tenían las personas eran con la propia gente de su alrededor. Entonces, si estamos en un pueblito de 200 personas, donde entre 50 y 100 están en una edad reproductiva, aproximadamente unos 75, vean qué pocos puntos de comparación tenían los hombres para buscar pareja en comparación, digamos, a la hora de escoger una mujer, y qué pocos puntos de comparación había de las mujeres a la hora de exigir cualidades dentro de los hombres con los que querían procrear y casarse. ¿A qué es lo que me refiero? A que entre mayor densidad poblacional, mayor hipergamia. A menor densidad poblacional, menor hipergamia, porque los puntos de comparación tienden a ser menores. ¿A qué me refiero? Si ustedes salen a la calle y empiezan a notar la apariencia física de las personas, ustedes se van a dar cuenta de que todos caben dentro de un punto de promedio. O sea, la mayoría de gente, el atractivo físico que tiene es promedio. O sea, que no son muy lindos, que no son muy feos. Habrá mucha gente que sí es, por ejemplo, físicamente muy fea, pero la gente que realmente se pegó a la lotería genética, la gente que es verdaderamente atractiva, es muy escasa. Y por eso es que la belleza o la gente que es atractiva tiende a ser muy valorada, mejor tratada e incluso obtener mejores puestos como en televisión o en el cine, porque la belleza es algo muy raro en el ser humano.
O sea, hay gente que es muy bonita, pero la gente que es realmente bonita es muy poca. Entonces, con la masificación de los medios de comunicación, de los periódicos, de la revista, del internet, pues la gente que es bonita sigue sobresaliendo por encima de la gente que es promedio o que es muy fea. Entonces, si nosotros nos vamos a este pueblo de 200 personas, donde aproximadamente 50 están en edad reproductiva, un hombre que estuviera, por ejemplo, que fuera promedio, pero que fuera apenas un poquito mejor que el promedio de hombres de su alrededor, sin que eso significara que fuera un hombre netamente guapo o atractivo, eso lo iba a convertir en el más guapo del pueblo. Entonces, la mayoría de chicas, el punto de comparación que iban a tener para medir al resto de hombres, iba a ser este hombre apenas un poquito mejor que el resto de chicos que vivían en ese barrio. Entonces, físicamente, él iba a llamar más la atención y se iba a sentir muy bien consigo mismo porque era el hombre más guapo del pueblo donde él vivía. Lo mismo pasaba con ellas. Una chica que fuera promedio o un poquito más del promedio iba a ser la chica más linda de su pueblo, ella se iba a sentir bien e iba a tener al resto de chicos pretendientes de ese pequeño pueblito detrás de ella. Un hombre que tuviera, por ejemplo, qué sé yo, un caballo, una pequeña casita de adobe y una finquita, iba a ser un hombre con un estándar alto en ese pequeño pueblo. Por lo tanto, a nivel de hipergamia, iba a llenar las expectativas de esta chica que no tenía otro punto de comparación porque no habían medios globales de comunicación en los cuales ella pudiera medir ese hombre con el que ella estaba. Y posiblemente si fuera a otro pueblo, tampoco iba a tener el tiempo necesario para conocer a hombres de esas barriadas o de esos pueblos, porque los pueblos antes estaban muy aislados. Entonces, el mercado sexual en la antigüedad era muy reducido. Los puntos para comparar parejas eran muy reducidos, por lo tanto los niveles de demanda o exigencia a la hora de tener una pareja eran muy pequeños. Esta fue una sociedad en la que se desenvolvieron nuestros bisabuelos. Incluso contaba varias veces en otro video que a mí me contaba un abuelo mío que para conseguir pareja era la salida de misa en el barrio, en el pueblecito, y que las chicas después de misa daban vueltas alrededor del kiosco del parque o alrededor del parque y los hombres se paraban en una línea y cuando veían una chica que les gustaba la tomaban por el brazo y se la llevaban a cortejarla a algún rincón del parque o salían a caminar, etcétera, y no había ningún tipo de problema con esto. ¿Por qué? Porque los niveles de exigencia, los niveles de atracción física o los puntos de comparación que habían en esos pequeños poblados eran sumamente escasos y bajos. Entonces se formaban matrimonios que solían durar toda la vida. La mujer respetaba un poco más al hombre porque no había como este tipo de demanda que hay hoy en día. ¿Qué pasó? Que conforme fue creciendo la explosión demográfica fue aumentando la hipergamia porque la hipergamia llegó a compensar un mayor abanico de pretendientes porque ya los poblados no eran de 200 personas como lo eran antes, sino que incluso hoy en día un poblado que se reconoce pequeño, como que la gente dice, voy a ir a un pueblo rural, es un pueblo de varios miles de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que paulatinamente todos estos pueblos pequeños fueron creciendo y ya no había un grupo de plantación o de gente sexualmente activa buscando pareja de 50 personas, sino que de pronto pasó a ser de 100, 200, 300 y hoy en día es de miles de personas solo en un pueblo pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellas fueron a buscar pareja ya no tenían que escoger entre 25 o 50 sujetos de lo mejor que había en el pueblo y que posiblemente todas agarraran un estándar promedio y terminaran contentas, sino que poco a poco tenían que escoger entre 1000 o 2000 sujetos y estos 1000 o 2000 sujetos tenían que competir por las chicas más atractivas entre 1000 o 2000 chicas. Entonces, todo este mercado sexual, toda esta plantación que se fue formando, fue haciendo como que la competencia interpersonal a la hora de buscar pareja fuera incrementando. Entonces, ¿cuál fue el resultado evolutivo? Que la hipergamia de ellas se incrementó. ¿Por qué? Porque ahora tenían que buscar pareja y ser muchísimo más selectivas porque había de dónde más escoger. Si usted va a comer a un restaurante y a usted le dan una carta donde apenas hay 3 platillos, usted escoge uno de los 3 y no le va a tomar muchísimo tiempo para estar feliz con lo que ordenó. Pero si usted va a un buen restaurante y a usted le dan una carta donde hay 50 platillos, usted se va a tomar su tiempo escogiendo cuál de todos es el mejor, cuál es el que más le gusta, cuál es el que más le conviene. Y lo mismo terminó pasando con la explosión demográfica que se fue dando del año 1900 al año 1960 y del año 1960
a la actualidad? Pues que el nivel de hipergamia aumentó porque ellas van a querer escoger al mejor de entre todos esos miles de sujetos. Entonces, el punto de comparación que tenían los hombres ya no era con los otros 25 o 50 del pueblito pequeño, sino con otros miles de sujetos que estaban en el mercado. Entonces, si ustedes notan la cantidad de problemas mentales que habían en las personas de las generaciones de nuestros bisabuelos, la cantidad de problemas mentales que habían era muchísimo menor en comparación a los problemas mentales que tiene la gente hoy en día. ¿Por qué? Porque al haber estallado, por ejemplo, la comunidad digital mundial del Internet, ya los puntos de comparación no eran no eran siquiera lo de los pueblos o el poblado pequeño en el que la gente vivía, sino que se abrió una comunidad mundial en el que la gente se empezó a comparar con personas de otras latitudes, con personas que tenían colores de ojos diferentes, con personas que tenían apariencias físicas diferentes. Entonces la gente empezó como a tratar de luchar, ya no dentro de un mercado sexual y de plantación reducido en un pueblo pequeño o medianamente grande, sino a una comunidad global. Y ahí es donde usted ve todo este montón de muchachitas que hay hoy en día que tienen problemas de anorexia, que tienen problemas de depresión, que no están felices con ninguno de los sujetos que encuentran, porque el nivel de hipergamia va a aumentar de forma lógica en comparación a cómo aumenta la población, porque el nivel de selección se tiene que hacer más demandante y ser más específico, por lo tanto se puede escoger una mejor pareja de entre tantos miles de sujetos, y así es como evolutivamente ellas lo han ido entendiendo conforme ha explotado la demografía a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los hombres tienen que empezar a competir más entre ellos y van a haber grupos de hombres que quedan por fuera, van a haber un porcentaje menores de hombres que van a tener una demanda y va a quedar al medio un porcentaje de hombres que no están ni en un lado ni el otro, sino que están luchando por ver cómo logran conquistar a la chica que más les gusta, pero la batalla sexual, la batalla por la conquista en ambos aspectos, en ambos lados, ha tenido también, como decir, un incremento y una dificultad que ha hecho también que la gente sea más infeliz por cómo se ven, por cómo son, porque se comparan también con la comunidad global del Internet. Y aquí es donde muchos creadores de contenido que dicen que la hipergamia va en descenso desde que ellas tienen mayores oportunidades laborales y estudios, esto es completo y totalmente falso. Y por el motivo siguiente: si una de ellas tiene un empleo, y un buen salario, lo más probable es que va a llegar y va a decir, yo no necesito ningún hombre al lado, yo me puedo ver sola. Mientras que una que tenga un buen empleo, una buena profesión y un buen salario y quiera tener pareja, ella no va a buscar a uno de los 25 chicos de estos pueblos antiguos en los que vivíamos, sino que tiene un abanico enorme. Entonces no va a permitirse que entre toda esa cantidad de pretendientes que ella podría tener, conseguir uno que gane menos salario que ella, que tenga menos preparación profesional, y las he visto que hasta exigen que hablen más idiomas que ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nivel de exigencia de la hipergamia va a aumentar conforme aumente el abanico de posibilidades de donde ellas pueden escoger. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas llegan solteras después de los 40 porque no logran encontrar un hombre que llene las expectativas que ellas quieren. ¿Por qué? Porque la comunidad digital mundial del Internet les ha presentado a hombres de otras latitudes con ciertas apariencias físicas, con cierto estado de musculación, con ciertas carreras, y ellas aspiran a conseguir en el entorno en el que se están desenvolviendo un hombre que tenga las características de lo que está viendo en Internet. Y muchas veces pasa lo mismo con los chicos. ¿Por qué? Porque la masificación de la comunidad global del Internet llegó a distorsionar la imagen de realidad que tenemos en nuestro entorno. Les voy a poner un ejemplo. Un sujeto, digamos, si usted hace bastante, pero bastante ejercicio y tiene cierta musculación, usted va a estar por encima del 5% de toda la gente que vive en su país, porque la mayoría de gente no hace ejercicio ni se prepara. Otros no pueden por enfermedad o porque están muy jóvenes, pero si usted se encuentra muy fitness, muy en buena forma, usted va a estar por encima del 5% de las personas de su país. Pero esta gente se compara no con el entorno que tienen, no con la gente que está en el barrio. Puede ser que sean los que están en mejor condición física del barrio. Puede ser que sean los más atractivos del barrio en el que viven. Pero esto deja de importar cuando la gente se expone
a la aldea mundial digital que es el Internet. Entonces ahí los logros personales quedan desvanecidos de cierta forma y pasan a formar parte de como de un espectro invisible que llenan las frustraciones de la gente, en especial más joven y algunas muy viejas, que llegan y dicen, es que yo quiero ser como esta gente que yo veo en Internet y no lo soy, pero no se están dando cuenta que incluso en su entorno tienen más logros o se ven muchísimo mejor que la gente del barrio o del sector donde viven. Pero no se pueden comparar con ese grupo de personas porque lo que más atrae la atención de la gente y lo que más ha distorsionado la visión de la gente respecto a sí misma es la comunidad global del Internet. Ya esa pequeña población de antes, donde la gente se conocía dentro de un pequeño grupo de personas y encontraban pareja con mucha facilidad y no tenían mayores demandas sobre la pareja que encontraban o sobre las expectativas románticas que tenían, esas pequeñas comunidades desaparecieron y son en las que vivieron nuestros bisabuelos. Por eso muchos de nuestros bisabuelos tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos. No era que no supieran planificar, habían parejas que tenían pocos hijos porque sí habían formas de planificar en la antigüedad, pero muchos de ellos simplemente como que fluían, como que se dejaban llevar, la esposa los respetaba más. Y no estoy hablando de que fuera una comunidad o un pro-tradicionalismo. Es que antes el tradicionalismo era normal, era común. Y fue donde la evolución del comportamiento humano en la sociedad fue encaminando a las personas. ¿Qué pasó después? Que la aparición de esta comunidad o de esta aldea global digitalizada, que es el Internet, y el aumento, la explosión demográfica que ha presentado el mundo, han distorsionado por completo la visión que la gente tiene incluso de sí misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al tener un mayor abanico de dónde escoger, un mayor abanico de gente con la cual luchar por la reproducción, la gente que está en la plantación, y al mismo tiempo un punto de comparación en la aldea global del Internet, esto ha despersonalizado por completo a la gente. Vivimos en una sociedad, en la sociedad que menor sabe la gente quién es realmente. Nunca en la sociedad la gente ha estado más confundida sobre sí misma como en la actualidad, al punto de que hay gente que no sabe qué le gusta respecto a sus congéneres, hay gente que tiene, por ejemplo, que hacen transanimalismo, porque ya la gente no sabe si son humanos o son animales. O sea, vivimos en una sociedad que se ha digitalizado tanto y que nos ha presentado un espectro de posibilidades tan amplio que la gente ha perdido por completo la identidad. Nunca la gente ha tenido menos claro quiénes son que esta generación mundial en la que estamos viviendo. Y esto tiene que ver o está muy relacionado con la explosión demográfica, está muy relacionado con la dificultad del mercado sexual actual que experimentan tanto hombres como mujeres porque el abanico de selección es muy amplio. Y por eso es que ustedes ven muchas parejas incluso que se casan y al poquito tiempo se divorcian y andan con otra persona, porque el abanico de posibilidades es tan grande que no es como en las sociedades de antes, que había un pueblito pequeñito y que cada uno escogía una pareja y ya hacía su vida y no había ni siquiera mente para pensar en buscarse otra, aunque muchos de nuestros abuelos sí lo hicieron. ¿Por qué? Porque el abanico de selección no era tan amplio como lo hay ahora. Hoy ahora, incluso esta aldea digital mundial del Internet le pone usted aplicaciones como Tinder, todo este tipo de cosas, donde la gente busca con quién encamarse o busca una pareja incluso en otro lado del mundo. Entonces, toda esta explosión demográfica generó disconformidad con quiénes son en la propia gente y al mismo tiempo complicó el acceso al mercado sexual para hombres y mujeres y la visión que tienen sobre sí mismos, sobre la apariencia física, porque se comparan ya no con las 25 personas de la aldeíta, sino con los 8.000 millones de personas que hay en el mundo. Entonces, se crea una sociedad que depende de ansiolíticos, una sociedad que depende de pastillas para dormir, una sociedad de gente que no tiene identidad propia, una sociedad de gente que nunca está conforme con quién es, porque el punto de comparación ya no es el del pueblo pequeño, sino el de la aldea global mundial del Internet. Entonces, la visión y la explosión demográfica que se ha presentado y la digitalización y la conectividad que hay en el mundo, lo que han creado es la generación más confundida de gente en la que ha vivido la historia, y esto ha complicado también el mercado sexual y la plantación para la gente que todavía busca tener una pareja o
gente que no comprende el mundo en el que vive y terminan mentalmente traumados en ambos aspectos. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día. Shake hands with danger, hurry up and get it done. It takes two men to move this thing, but I'll make do with one. Now, Bob isn't dumb. He wouldn't try towing it all the way to the shop without help. But he just wants to drag it 100 yards or so and get that foreman off his back.